En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 9 de julio del 2026. Queridos hermanos, Dios permite la actual confusión que aumenta en la Santa Iglesia, para que se vea claramente quién ama la verdad y quién prefiere el propio ego, el propio yo. Oremos para que Dios repita su palabra del principio: Fiat lux, hágase la luz, y nosotros con él, y separe la luz de las tinieblas. Dice San Juan en su primera carta: nosotros sabemos que somos de Dios, mientras todo el mundo yace bajo el poder del maligno, el mundo que está en tinieblas y en sombra de muerte. Y sabemos que, como dijo el Papa Pablo VI, el humo del demonio ha entrado en la Iglesia por ventanas que habrían debido estar abiertas solo a la luz. El mundo, el antievangelio, ha entrado en ella. Es evidente que la Iglesia se encuentra en una gran confusión, dividida, en una tremenda crisis, en el abandono de tantos, en la pérdida de la fe, en su Viernes Santo. Lo que está en juego es la verdadera fe, la verdad, y sólo de ella resulta la unidad. ¿Quién está rompiendo la unidad? La conciencia de cada uno la conoce solo Dios, pero nosotros vemos los hechos, los frutos, como ha dicho el Señor. No es que haya buenos y malos, porque solo Dios es bueno. Pero otra cosa es la disciplina y la obediencia en la Iglesia, en función de su unidad. Si se nos ordena aceptar o hacer cosas que ofenden al Señor o a la verdad, tenemos el deber de desobedecer. De lo contrario no hay motivo. Pero de todas formas, ¿quién está dentro y quién está fuera? Como decía un loco en el manicomio, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Cada uno da o manifiesta lo que tiene, y nos debemos vaciar de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios. Ante la verdad se produce un juicio de separación. Tantos en estos días están haciendo su juicio, sus comentarios sobre lo que está pasando en la Iglesia, sobre un posible cisma. Pero por lo que veo son siempre puntos de vista de parte, condicionados por la emotividad o por prejuicios parciales y limitados. Debemos tener ideas claras sobre la obediencia. Jesús y María, y como ellos también, Luisa Picarreta, nos la enseñan. La primera obediencia es a la verdad. Debemos obedecer a la autoridad en todo, excepto si se separa de la verdad o la contradice. Así, ¿quién está ahora realmente en la Santa Iglesia, que es como decir en la verdad? El apóstol Tomás no creía, sus 10 compañeros sí. Pero hoy la situación se ha invertido. Parece que uno sea el que cree frente a 10 que no creen, y no tiene que ver si tienen una autoridad. Para Luisa fue regla fundamental de su vida, como antes lo fue para Jesús, que dice: la obediencia fue todo para mí, la obediencia quiero que sea todo para ti. La obediencia me hizo nacer, la obediencia me hizo morir. Y San Pablo dice a los filipenses: Jesucristo, aun siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro codiciable ser igual a Dios. Antes se anonadó, tomando la condición de siervo, y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre sobre todo nombre. Jesús explica qué cosa es la obediencia. Dice a Luisa: ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído del sacrificio más doloroso, que es destruirse a sí mismo para revivir de Dios.
La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio. Y cuando lo logra, poco se preocupa de ser ella sola la que se esfuerce y se canse en lo que es del alma, y el alma la deja tranquilamente descansar. Por último, la obediencia soy yo mismo. Pero al hablar de la obediencia debemos aclarar qué cosa es la autoridad y qué cosa es el magisterio. El problema de la autoridad. Toda autoridad que tienen los hombres viene de Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos, la del esposo, cabeza de la esposa, como dice San Pablo, respecto a ella, la de los gobernantes sobre sus conciudadanos, la de los diferentes pastores de la Iglesia, párroco, obispo, papa. Sea claro que la autoridad no viene de abajo, del pueblo. El pueblo, el cuerpo social, puede delegar a alguien que lo represente, pero la autoridad que representa la de Dios viene de Dios. Jesús dijo a Pilato: «Tú no tendrías ningún poder o autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto». Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la autoridad delegada por Dios? La de ayudar a los subordinados a que cumplan la voluntad de Dios. Pero servirse de la autoridad, servirse de la voluntad de Dios, por querer imponer la voluntad del hombre cuando se separa de la voluntad de Dios, o cuando contradice la verdad que viene de Dios, es diabólico. Por eso, Pedro y Juan replicaron: «Si sea justo ante Dios obedeceros a vosotros más que a Él, juzgadlo vosotros mismos. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído». Por eso, quien tiene una autoridad debe tener mucho cuidado para no ponerse en lugar de Dios. Una segunda tarea de la autoridad es proveer al bien de los que de ella dependen. Proveer es encargarse con cuidado y procurar los medios que hacen falta para el cuerpo y más aún para el espíritu, para realizar el fin de la existencia que Dios nos da, es decir, la asistencia y la providencia de Dios pasan también a través de la autoridad que Él concede para el bien común. De quien tiene una autoridad en la Iglesia, el cardenal Robert Sarah dice: «La Iglesia muere porque los pastores tienen miedo de hablar conforme a la verdad y con claridad. Tenemos miedo de los medios informativos, de la opinión pública, de nuestros hermanos, pero el buen pastor da la vida por sus ovejas. Dentro de no mucho seré llamado ante el juez eterno. Si no os transmito la verdad que he recibido, ¿qué le diré? Nosotros los obispos deberíamos temblar al pensar a nuestros silencios culpables, a nuestros silencios cómplices, a nuestros silencios condescendientes con el mundo». El problema de la obediencia. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos que Jesús, aunque es el Hijo, aprendió, sin embargo, la obediencia por lo que padeció. Hecho perfecto, vino a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La aprendió porque en el cielo no hace falta la obediencia. Todos ven tan clara la verdad que sus voluntades están perfectamente unidas a la voluntad de Dios. Todas las dificultades vienen de la confrontación entre el amor a la verdad, a Dios, y a nuestro ego, a nuestro yo. ¿Cuál de los dos realmente preferimos? Entre las cosas con que se puede disfrazar el amor al propio yo, este se puede esconder incluso detrás de una pretendida o falsa obediencia. Obediencia al Papa, dicen algunos. Al Papa le debemos respeto, pero no adoración. La historia muestra cómo lamentablemente han habido papas que se han equivocado,
He alguno que ha favorecido a los herejes y ha condenado a quien había permanecido fiel a la verdad. Es el caso citado por Monseñor Schneider. Dice, cuando San Atanasio desobedeció al Papa, éste lo excomulgó. Así hizo el Papa Liberio. Pienso que esa excomunión fue sólo formal. Naturalmente, según la ley, era una excomunión, pero pienso que a los ojos de Dios esa excomunión fue inválida. ¿Cómo pudo el Papa Liberio, que colaboró de algún modo con los arrianos, que negaban la divinidad de Cristo, cómo pudo con tanta ambigüedad, cómo pudo excomulgar al más grande defensor de la ortodoxia? A los ojos de la historia, esa excomunión de San Atanasio que le dio el Papa Liberio fue injusta y creo que a los ojos de Dios inválida. Debemos obedecer a Dios y no a los hombres cuando contradicen a Dios. Nunca debemos confundir autoridad y magisterio. Son dos cosas diversas que deberían ir de acuerdo, pero muchas veces no es así. San Pablo dice, no tenemos ningún poder o autoridad contra la verdad, sino en favor de la verdad. No a todos es debida la obediencia y a tantas cosas debemos desobedecer. Y la obediencia no se debe a cualquiera y por cualquier cosa. Atención, San Pablo dice, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo, os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro, lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el Evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro Evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Os lo he dicho antes y ahora de nuevo os lo digo, si alguien os predica un Evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea condenado. ¿Acaso busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que busco agradar a los hombres? Si aún buscase agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. Dios nos ha dado un tribunal interior, nuestra conciencia, sobre el cual nadie tiene autoridad, solo Dios. Ser obedientes en cosas justas es virtud. Obedecer a quien tiene autoridad en cosas de su competencia es un deber, es camino de santidad. Pero servirse de la voluntad divina, es decir, de la autoridad, para imponer la propia voluntad humana es diabólico. Es fácil hablar de obediencia, pero la primera obediencia es a la verdad, y quien tiene autoridad debe dar el ejemplo. Es doloroso ver cómo tantos ciegos se hacen guías de otros ciegos y se creen maestros, cuando uno solo es el Maestro, Jesucristo. Ninguno de nosotros es el amo de la verdad. Nadie puede decir, como aquí mando yo, digo que tal cosa es así porque lo digo yo. Nosotros podemos ser solo discípulos y testigos de la verdad. Pero como la mayor parte de las personas tienen la tendencia a querer que alguien vaya delante y dirija y resuelva los problemas, mientras ellos van detrás tranquilos, sin tomarse responsabilidades, puede ser que ese alguien le venga fácilmente la tentación de sentirse maestro y guía. Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, no os hagáis tantos maestros, porque sabemos que seremos juzgados más severamente. Y el Papa Benedicto XVI dijo, el 7 de mayo del 2005, el poder dado por Cristo a Pedro y a sus sucesores es en sentido absoluto un mandato para servir. La potestad de enseñar comporta en la Iglesia una entrega al servicio, de la obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto cuyo pensar y querer son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía
de la obediencia a Cristo y a su palabra. Él no debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente él mismo y la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptarla y de aguarla, así como frente a todo oportunismo. Y el 14 de abril del 2010 dijo: el sacerdote no enseña sus propias ideas. El sacerdote no habla por su cuenta, no habla para crearse tal vez seguidores o un partido suyo, no dice cosas propias, sus propias invenciones, sino en la confusión de todas las filosofías, el sacerdote enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que es el mismo Cristo. El Señor es celoso de dejar a otros su puesto de maestro. Él puede tener su vicario para confirmar a sus hermanos en la verdad, su representante, que lo hace presente, pero no un sustituto ni un sucesor. Cristo ha querido como vicario suyo respecto a la Iglesia a Simón Pedro, designado por el Padre. Tanto Pedro como todos sus sucesores ya no tienen derecho a ser ellos mismos. Por eso es que adoptan un nombre distinto del suyo propio, sino que han de ser Jesús por medio de ellos. El dulce Cristo en la tierra, como Santa Catalina de Siena llama al Papa. Por lo tanto, Pedro representa, o sea, hace presente a Cristo ante la Iglesia, e igualmente representa a la Iglesia, la esposa, ante Cristo. Por eso a Pedro, a la Iglesia, el Señor le pregunta: ¿me amas? Y a la respuesta afirmativa añade: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Son míos, no son tuyos. Tú no eres el dueño de mi Iglesia, sino que me representas. Ante ella tú y yo somos una sola cosa, el buen pastor. El plural majestático que antes empleaban los papas, nos, no era por ser majestático, majestuoso, sino porque son dos en uno. Así que, mi querido Pedro, tú eres el vicario de Cristo, pero si de alguna forma quisieras sustituirlo, suplantarlo en el cuidado y en la guía de su rebaño, serías el vicario del anticristo, lo cual en medida menor se aplica a cualquier tipo de autoridad. Alguien ha recurrido a la obediencia de Luisa para sostener su propia idea del deber de la obediencia sin hacer las necesarias distinciones. Si en Luisa hay una virtud que supere a todas las demás, es la obediencia a la autoridad de la Iglesia. Desde que aceptó ser víctima inmovilizada en su cama hasta su muerte, Luisa estuvo sometida al incesante examen de los representantes de la Iglesia. Además, durante más de 60 años, Jesús le hizo depender totalmente de sus confesores, sacerdotes encargados por los varios arzobispos, para volver a la vida normal después de sus experiencias místicas con Jesús fuera del cuerpo. Por orden de su confesor, Luisa empezó a escribir el 28 de febrero de 1899. Tantas veces la obediencia le impidió morir y entrar definitivamente en el cielo. Por su obediencia heroica, el confesor comprobó que de verdad se trataba de Jesús y no del demonio. En caso de desacuerdo entre nuestro Señor y el confesor, Luisa obedeció más bien a este último, aunque le costaba tanto, y entonces Jesús dio prueba al confesor de que la obra era suya. Pero antes que nada, la obediencia de Luisa ha sido a la verdad. Cuando a veces el confesor decía una cosa diferente de lo que dice el Señor, ella dejaba a Jesús aclarar las cosas. Y cuando por intrigas de algunos sacerdotes en 1938 fueron puestos en el índice de los libros prohibidos, que después fue anulado, 3 libros de Luisa, Las horas de la pasión, La reina del cielo
y En el reino de la divina voluntad, Alba que surge, resumen de los primeros 4 volúmenes, libros que tenían el Nil Obstat de San Aníbal María de Francia y el Imprimatur. Luisa envió a su arzobispo un acto de sumisión y por medio suyo al Santo Oficio, acto en el que decía: espontáneamente e inmediatamente cumplo el deber de alma cristiana de humillar mi incondicionada, inmediata, plena y absoluta sumisión al juicio de la Santa Romana Iglesia, por lo que sin restricción alguna repruebo y condeno todo lo que la Suprema Congregación del Santo Oficio reprueba y condena en mis escritos publicados, en el sentido que la misma Suprema Congregación entiende. Quien pretendiera usar esta obediencia de Luisa a la autoridad de la Iglesia para sostener su propia idea, debe decir qué es lo que concretamente la Iglesia haya reprobado y condenado en los escritos. Nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.